Bienvenido a El Gocho Oficial. Síganos en nuestras redes, dele a la campanita. Bueno, lo prometido es deuda. Antes de empezar, quiero decirle a Nelwis, señor director, dice que la fecha del flyer, yo no lo verifiqué, hoy es martes 21 de julio del 2026. Esa es la fecha correcta. Hoy es 21, que dice que hay dos, una para el Gocho y otra para políticamente hablando. No, es un solo flyer, y el que estamos viendo en pantalla, acabamos de pasar, tiene la fecha correcta. Muchísimas gracias por estar tan pendiente de los detalles. Me ayudan, muy amable. Señores, esto es martes del Gocho, a las 8, aquí en Políticamente Hablando. Quiero agradecerle a todos, la manera como han venido al programa, han opinado y por supuesto, todos queremos un final feliz. Una transición, unas elecciones para elegir al que deba ser el nuevo presidente de la República. Pero antes hay que hacer algunos arreglitos. Y eso es parte de lo que vamos a discutir hoy con el Gocho. No me demoro y paso a conversar con el Gocho. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Políticamente Hablando una vez más, como todos los martes. Estoy contenta, hoy me siento tan bien, gracias a Dios, después de esta neumonía que tenía. Pero tenerte en la plataforma, Gocho, es un placer. ¿Cómo estás tú y cómo está Florida? Doctora, un saludo a su distinguida audiencia. Acá en Florida está cayendo granizo, apenas está en 101 grados de temperatura Fahrenheit. No, para derretirse. Pero más allá de eso, yo creo que cerró el mundial y sigue la jugada política, que es lo interesante de estos días. Y sobre todo porque hoy veíamos, por ejemplo, que el presidente Trump está proponiendo al señor Infantino, que es el actual jefe de la FIFA, para que sea el nuevo candidato al secretario general de la ONU. Y eso es bien interesante porque es una forma del presidente Trump aplicar la tesis del Make America Great Again y sobre todo traer una figura que hace caso, porque la ONU en manos de estos comunistas sarnosos, como ha sido Guterres, ha sido infame. Fíjese que la institución más importante de la cual contaba Venezuela, que era la Corte Penal Internacional, no hicieron nada, a pesar de tener todo el espectro de los fiscales y toda esa burocracia y tener más de 6,000 casos venezolanos presentados allí y no fueron capaces de hacer nada. Entonces, ¿para qué sirve la ONU? Bueno, fíjense que hoy estamos en plena guerra con Irán y los americanos agarraron y transformaron a esa organización en una irrelevancia absoluta. No hay convocatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no hay convocatoria de nada. Es decir, la ONU pasó a ser un X absoluto. Y eso es lo que vemos en el arranque de esta semana. Le copio, doctora. Pero fíjate qué interesante este planteamiento que tú estás haciendo, porque tú dices que la ONU es un cero a la izquierda. La ONU es una organización nacional de Naciones Unidas. Yo creo que la ONU como organismo sirve. Lo que no sirve es quien dirige a la ONU. Y los socialistas se agarraron de la ONU. Y vemos una vez más que donde llega el socialismo se acaba la verdad, la dignidad, el defender a los pueblos que pagan para que la ONU que exista. Fíjate, hay un video que vamos a mostrar que acaban de matar, no sé, como aproximadamente como unos 10,000 cristianos en Nigeria. Y aparecen los niñitos solos, llorando. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los cascos azules? ¿Sabes cuántos millones nos cuesta a nosotros mantener la ONU? ¿Qué dice Guterres?
un socialista portugués que gracias a Dios que se va. Así que esta noticia que tú estás dando está interesante. Una vez más, el país más poderoso del mundo sigue tutelando por la derecha el bienestar del mundo y de América para hacerla más grande. Entonces, si eso es así, mi pregunta es, y es una pregunta que me han hecho esta semana varias personas, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Será que Trump tiene el tiempo para hacer estas transformaciones y dar estas lecciones de honorabilidad, de patriotismo, de verdad, de hacer las cosas distintas y volver a ser honesto? Parece que esa palabra insulta a la mayoría de los gobernantes. Honesto. Por ejemplo, vimos al presidente Trump apoyar a Le Pen, que acaba un tribunal en Francia, decirle sí, puedes correr como la presidencia. Él dijo que la próxima presidencia de Francia era de Le Pen. Vemos a Abelardo de la Espriella, que el 7, que no se lo dan, que sí se lo dan, que se pelea con Uribe, que hacen un pacto histórico con los comunistas, cosa que no es verdad, pero bueno, él acaba de salir a la Espriella a decir que él no tiene ningún problema, que se ejerza la democracia. Entonces, ¿será que Trump, y a la Espriella, como tú sabes, Trump también lo apoyó, ¿será que Trump tiene el tiempo para poner el mundo en línea? Cuéntame eso. Escuchen esta respuesta, porque a mí me gusta el análisis que hace el Gocho sobre estos temas. Bueno, con respecto a la ONU, lamentablemente, porque el gobierno de Biden volteó para otro lado, permitió que los chinos hicieran lo que les diera la gana. Porque básicamente Guterres era un lacayo de los comunistas chinos. Lo mismo que pasó en la OEA. En la OEA permitieron que llegara el señor Blandín, que es el surinamés, que además es un musulmán, que tiene que ver unos tipos que son una absoluta irrelevancia en todo el continente americano y dirigidos por un musulmán. Entonces, yo creo que eso fue una real pendejada, pero los chinos lo impusieron. Bueno, machete, sean felices con su OEA. Hoy la OEA es una irrelevancia absoluta. Total. Y en la ONU es irrelevancia absoluta. Básicamente, Trump dijo, aquí el que manda es el que pone la plata y pone las balas. Y como ustedes no tienen nada, yo canto el juego. Si les gusta, bueno, y si no, mala suerte. Y eso es lo que está haciendo el señor Trump, poniendo orden. 1. 2. ¿Le alcanzará el tiempo? No sé, pero lo único que uno está claro es que el tipo todos los días sale a cometer una agenda como de 40 puntos. Y el tipo se emplea a fondo y casi ni duerme porque él quiere dejar la mayor cantidad de gestión realizada. ¿Podrá hacerlo todo lo que quiere? No sabemos. Pero lo que sí está claro es que ese enorme equipo del tren ejecutivo que él tiene son un poco de verdugos. Fíjense que hoy, en los últimos 3 días, hemos visto, me parece que 2 noticias muy importantes. La primera es que el secretario Rubio agarra y publica un informe donde presenta todas las maldades que ha hecho el régimen castrista cubano para destruir los Estados Unidos y destruir todo el continente americano con la exportación de su paja, que no es otra cosa que el cuento de la revolución proletaria, pero la crema del Partido Comunista cubano viven como reyes. Y ahí los desnudó de todas las maldades que han hecho y cómo aprovecharon de conseguir a una idiota funcional como era el imbécil del Sambo de Sabaneta, que le puso toda la plata a la inteligencia cubana y ahí fue donde los tipos volaron. Y parte de eso fue montar Smartmatic y Dominion. Y además de eso, entonces hoy vemos que el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, dice, le conseguimos el manejador de la plata a los iraníes y le escogimos una cartera de criptomonedas y le confiscamos como 150 millones de dólares en propiedades en Londres. Los están rebanando porque todos esos tipos te las dan
de fundamentalistas chiitas hasta que usted le coge la cuenta en libras esterlinas. En ese momento se acaba todo el cuento de Alá. Eso es lo que estamos viendo. Entonces los americanos no andan creyendo en pendejadas, no están esperando por nadie. Y yo creo que eso es la realidad que estamos viendo hoy. Te copio. Fíjate que a medida que vamos avanzando en nuestra conversación de hoy, nos damos cuenta cómo el mundo está cambiando. La gente a veces se desespera como los venezolanos. Hoy escuché un audio en redes que me lo pasaron como 10 veces. La verdad que no, tengo que reconocer que no lo pude terminar de escuchar porque la persona que estuvo es un ex preso político, está en España, dice, señor Trump, usted debe hacer esto. Se está muriendo de hambre, sigan los presos políticos. No hay, los pensionados se están muriendo de hambre, no hay dinero, ustedes tienen, manejan el petróleo venezolano, no sabemos qué está pasando. Yo digo, qué increíble que la gente se dé el tupé de decir cómo hacer o caminar cuando los americanos extrajeron a Maduro porque era un narcotraficante junto con su esposa que está aquí en Nueva York, los dos, cuando los vean otra vez pronto ni los van a reconocer. Son guiñapos humanos y en el fondo me alegro porque todavía no le han empezado a pagar al pueblo venezolano todo el daño que le han hecho, ¿verdad? Pero vemos esa situación de gente que quiere decirle a Marco Rubio, camine por aquí o camine por allá, cuando no pusieron una bala. Pero dicen que por ser presos políticos, ellos tienen derecho a opinar y a decir todo lo que tienen que decir. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, si somos demócratas y si somos creyentes de la libertad de expresión, entonces cada quien tiene el derecho a decir lo que le dé la gana y uno lo que tiene que hacer es divertirse. Ahora, el hecho de que alguien opine por la tapa de la barriga y diga sandeces no significa que los americanos van a corregir su rumbo de acuerdo a lo que dicen unos parágrafos políticos que no entienden el juego, que no fueron capaces de parársele de machotes a Maduro y a Chávez, pero claro, como el señor Trump respeta la libertad de expresión, entonces se creen con derecho de decir cualquier bolsería. Bueno, pues que la digan, punto. ¿Cree que el señor Trump se le mueve un pelo de una pestaña por lo que digan toda esta gente desgañotada? Ellos tienen una visión, ellos tienen un plan, lo están ejecutando y yo lo único que estoy es absolutamente claro que Venezuela va para adelante. Lo que no sabemos es quiénes son los venezolanos que van a ser protagonistas de esa jugada, porque yo no veo en el mediano y largo plazo a la huérfana, pero hay mucho peluche de lo que llaman opositor que tampoco lo veo triunfando. Entonces, ¿el país va a echar para adelante? Sí. ¿Quién va a ser la cara visible de la Venezuela del futuro? No lo sé. Eso es lo único que estoy absolutamente seguro. Porque fíjese que a partir del 1 de agosto se reúnen dos pandillas. La pandilla de Dinora, la pandilla del Colotordoc, y van a haber dos árbitros que son dos John Smith que van a estar ahí en una reunión donde les van a entregar unas cajas de plastilina y unas cajas de témpera y un poco de creyones y un poco de hojitas de papel bond para que hagan palitos circulitos, ¿ok? Y disque debatan. Y 3 horas después de cada debate diario los van a llamar. Bueno, lo que nosotros le traímos para discutir eran estos temas. Los van a probar y usted verá que los 20 bichos van a levantar las 2 manos porque esos 20 bichos, primero, quieren estar metidos en la jugada y segundo, quieren que le paguen la dieta o los viáticos y nadie se va a salir de eso y nadie va a decir lo contrario porque ¿para qué? Ahí son hechos cumplidos, no nos caigamos a mentira. Y la otra que yo le decía a usted en estos días,
A Venezuela los americanos la han salvado 3 veces. En las 2 primeras lo hicimos a la venezolana y ahora es a lo Trump. Así que si a usted no le gusta, bueno, usted tuvo 2 oportunidades para hacerlo bien. No lo hizo, triste. Ahora se la tiene que calar. Así de fácil. Pero, a ver, ¿qué le contestas tú a la gente que me escribe y me dice, doctora, los partidos políticos son parte esencial de la democracia, pero los dirigentes de esos partidos políticos no quieren dejar la teta? Vimos declaraciones de Henry Ramos Alú diciendo, a mí no me han participado de lo que va a ser Dinora Figuera, así que los adecos no nos alineamos. El ladrón del secretario de Acción Democrática, ¿cómo se llama este señor? El gordito, el que era gobernador de Amazonas. Bernabé Gutiérrez, muchas gracias. Bernabé Gutiérrez dijo que bueno, que él tampoco sabía y que él no iba a apoyar nada que él no conociera. Y así tenemos a la gente de COPEI y a la gente de diferentes partidos políticos. ¿Qué le dices tú a la gente que ve lo mismo y que le da tanta molestia como ver a Delcy Rodríguez, a su hermano y a Diosdado todavía en Miraflores? ¿Qué le dices tú a esa gente? Como para que se quede tranquila, como para que vean un pensar diferente. Bueno, mire, varias cosas. Primero, la opinión de todos esos señores es absolutamente irrelevante porque se contó una primaria y la señora Machado agarró y recogió 93% de la apreciación del país. Así que unos sujetos que sumados todos no llegaron a 6, ¿usted cree que importa lo que digan? Ese es el primer punto. El segundo punto es que dentro de las cosas que se van a discutir, no es que en Venezuela sea importante tener partidos. Eso no es lo sustantivo. Lo importante es que en Venezuela, para que exista una república y para que haya democracia, tiene que descansar sobre la cara de las personas que ponen la cara, no sobre la figura y el logo de un partido. Y eso ha sido una de las cosas que para nosotros han sido fatales. ¿Por qué? Porque si tú eres el gobernante, tú le pones la cara a tu población. Si tú eres el legislador, tú le pones la cara a la población. Cuando la política es nominal desde el punto de vista que el que designa es un partido, ¿a quién le reclamas? Mi pregunta es, ¿usted le reclama la flecha de COPEI? ¿Usted le reclama la antorcha y las 2 letras de AD? ¿Usted le reclama el puño del MAS? ¿O usted le reclama a Pedro Pérez, Juan Gómez, Francisco López? Entonces, eso es de las cosas que tienen que cambiarse a futuro. Y es que todas las posiciones en Venezuela tienen que ser uninominales. Usted quiere recuperar la república, usted puede tener los partidos, pero para poder recuperar la república, cada quien es liable, es responsable. Ese cuento de que usted elige 30 diputados y metes 2 suplentes por cada diputado, ¿quién dijo esa vaina? Ese tipo de perversiones, ese tipo de mala praxis que se utilizaba como básicamente una beca para un activista político, esa vaina tiene que acabarse. Usted podrá pagar activistas, ojo, el trabajo político es un trabajo como ordeñar vacas, es un trabajo y ese trabajo tiene que pagarse, pero tú no puedes pagar ese activista político con una posición de legislador suplente. Eso no puede ser. Insisto, todos los trabajadores que... Perdón, se fue la voz, señor director del Gocho. Espérate un minuto que se paró. ¿Aló? Acuérdense que esto es un programa en vivo y esto puede pasar que se le vaya la voz al Gocho. Mientras tanto, a ver, tenemos un ruido ahí. ¿Aló? Gocho, ¿estás en línea? No nos escuchamos. Cuando vuelva el Gocho me lo vuelvo a pasar, señor director. Gracias.
Señores, hoy es martes del Gocho, estábamos hablando con él, pero como estamos en vivo, hay una interferencia en el sonido y lo dejamos de escuchar. Y quiero hablar con él también sobre la elección del presidente del Senado de Colombia, las reacciones de los socialistas, la despedida de Petro, donde que dice que eligieron fue a Cepeda, cuando hay casi 4 millones de votos fusil. O sea, te pusieron una pistola en la cabeza, mira, tienes que votar por Cepeda. Hay actas que Cepeda tiene el 100%. ¿Dónde estuvo el fraude? Regresó el Gocho, señor director, dígame, ¿no? Por favor. ¿Aló? Aquí estoy. Aquí estoy. Muy aquí bien. Estoy. Somos más fuertes que el odio. Ajá. Entonces. Bueno, entonces yo decía que para que haya verdaderamente un proceso democrático, tiene que ser uninominal. Cada quien tiene que poner su nombre para ser concejal, para ser diputado, para ser senador, para ser presidente, y sin suplentes. Y usted es senador y usted tiene que ir a votar en el hemiciclo. Si usted no va, no pueden traer un suplente para que vote por usted, punto. Simplemente, si usted no fue a la sesión, se perdió el voto. Y usted, diputado, lo mismo. Usted tiene que ir al quórum. Si usted no fue a la sesión, pues a lo mejor se pierde un voto para la república y para la democracia, porque el diputado estaba bebiendo caña, porque estaba en un almuerzo largo en el Maute y no llegó a la sesión. Bueno, esa es la realidad a la que tenemos que volver y no tener unos tipos, parece que fuera una pelea de lucha libre donde un tipo le toca la mano al otro y entra el nuevo combatiente al ring. Eso no puede ser. Entonces, en la medida de que se logren cambiar ese tipo de temas, los partidos permanecerán en el tiempo, pero la cara visible serán los oficiales electos, porque es a los cuales el país le va a reclamar. Fíjese, por ejemplo, usted tiene un problema, no sé, en la gobernación de Trujillo, donde hay que pasar un proyecto de ley para, no sé, embaular una quebrada. Ajá, pero ¿a quién le reclama usted? ¿Al secretario general del partido X que está en Trujillo? ¿O usted va a la Cámara Legislativa y le reclama a los diputados? Y los diputados tienen que responderle a sus electores, claro. Porque si el diputado no le responde, usted le dice, ¿sabe cómo es la vaina? Que en el próximo periodo te hago una primaria, maldito, y corro en contra tuya. Y además de eso, si yo no corro en contra tuya, me aseguré de que de los partidos contrarios te fusilen. Pero así es que funciona la democracia, que es que el electo le responde a los electores. En cambio, hoy en Venezuela, entonces la gente no le reclama a un diputado, sino que se va para la sede del partido, pero el partido, si no te recibe, ¿a quién le reclamas tú? ¿Al jefe del partido o al diputado de tu circuito? Ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar a futuro. Por eso es que la opinión que puedan dar todos estos señores, esos asuntos sin importancia. ¿Por qué? Porque lo importante es cuál es la agenda que está imponiendo el secretario Rubio de lo que se va a debatir entre estos personajes a partir del 1 de agosto. Eso es lo que yo creo que va a ser sustantivo, no la opinión de estos sujetos que no sumaron más allá del 4 o 5% en la primaria y luego tampoco trabajaron para la elección de la señora Machado. Así que si unos tipos no están representados en el voto, pero tienen representación porque opinan, yo también opino, ¿entiendes? Entonces, esa es la realidad. Pero sabes una cosa, país. Eso que acabas de decir es muy importante, porque yo estoy cansada de ver en estos últimos 27 años a diputados sin pensar, sino un voto tipo tubo. Mira, van a votar mañana por le convenga o no le convenga a tu estado, le convenga o no le convenga a tu alcaldía, le convenga o no le... No, es porque así lo dice el partido. No, tienen que ser diputados o representantes y senadores como aquí en los Estados Unidos, que la gente piensa y dice, espérate un momentico, esto no está bien, aquí hay que hacer esto o aquello, un debate. No un compromiso con el partido. Eso no puede ser, porque el pueblo, ¿cómo se llama? Elige
a un candidato que represente sus intereses y después que le da la espalda. Claro, pero no es solo eso, sino que, tú vas a votar en línea con el partido. No te preocupes, hermano, yo te voy a clavar un referéndum revocatorio. ¿Cuántas firmas hay que recoger? Tantas. Y recoger firmas para hacerle un referéndum revocatorio y en el próximo mes de noviembre, porque aquí en Estados Unidos todos los años hay elecciones, hay un referéndum revocatorio para el diputado tal, por meterse a joya. ¿Entiende? Entonces, Claro. aquí usted primero le responde a sus constituyentes, a sus electores, a los contribuyentes, a los que pagan impuestos, y después tú ves si puedes seguir la línea del partido, pero si no, te van a decir, bueno, gallineta de vuelo corto, hasta aquí llegaste. Te veo mal para la foto, Maigualida. En el próximo conteo te fusilo. Entonces, de eso se trata. Pero en la medida que permitamos la dictadura de los partidos que no le responden a los electores, pues seguiremos haciéndolo mal. Y Quiero eso es lo que vamos a ver. Quiero llevarte un momentico porque es que el tiempo se me pasa muy rápido y la gente dice, doctor, este tema. Miren, te quiero llevar un momentico a Colombia. El 7 de agosto se supone que el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, va a hacer una toma de posesión. Él quería que el doctor Luque, que es su amigo, lo ha dicho públicamente, le pusiera la banda presidencial, pero no pasó. Resulta ser que ha ganado el doctor Honorio Enríquez Pinedo del Partido Centro Democrático, presidente del Senado, el nuevo presidente del Senado de Colombia. ¿Tú crees que es el primer revés o es un enfrentamiento con el presidente Uribe, aunque no es lo que diga Abelardo de la Espriella? ¿Y cómo geopolíticamente va a ayudar el cambio de gobierno para terminar de ahorcar a la caterva de delincuentes que aún se encuentran en Miraflores? Te escucho. Fíjese, lo que vimos en Colombia es un ejercicio de la separación de poderes en una democracia. ¿Y qué pasó? Bueno, el Tigre ganó la presidencia, fino, pero resulta que ganó apenas con 250,000 votos. ¿Ok? Porque hay una cantidad de lo que se llama el voto fusil que todavía no ha sido debidamente develado. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra es que cuando él hizo su campaña estaba muy empecinado en él, pero se le olvidaron los legisladores, entonces no tiene sino 3 senadores. Y la otra, una cosa es su amistad con el señor Chucky y otra cosa es que las directivas de los parlamentos son la sumatoria de mayorías. Entonces el hombre creyó que los iba a agarrar de pim pum pan y el presidente Uribe le dijo, no, papá, aquí el juego se toca de otra forma. Usted quiere tocarlo con arpa, pero aquí se lo vamos a tocar es con un violonchelo. No, que a mí no me gusta así, no, pero es que usted no decide aquí, usted decide en el Palacio de Nariño, pero aquí en el Palacio del Congreso decidimos nosotros. Entonces le dieron la primera lección de separación de poderes. Segundo, una cosa es que le dieron esta derrota, pero fíjese que el Centro Democrático dijo que ellos van a votar para aprobarle toda la agenda del presidente. Me parece muy bien. Pero hasta que el presidente no voltee la elección en el Congreso colombiano, pues le toca bailar con esos tipos. Así de sencillo. Fíjese que el presidente Trump ha querido hacer una cantidad de cambios, pero como no logró meter una mayoría suficiente en el Senado, le toca calarse a John Thune y a Mitch McConnell, que son unas ratas que le han jugado para atrás. Porque él propuso al senador Scott, pero no le alcanzaron los votos porque la rosca del establishment
impeachment del Senado, no le llegaron los números. Entonces el presidente Trump le ha tocado que tragar grueso. Lo mismo le va a tocar pasar al presidente Abelardo, con la diferencia de que todavía no se ha posicionado, todavía no tiene el poder completo. Entonces ahora le tocó aceptar en la Cámara de Diputados a un conservador pro Petro y en la Cámara del Senado a un derechista del Centro Democrático, pero que es un lacayo de Uribe. Bueno, pero apenas está empezando el juego. ¿Cuál es el desespero? Deje que el presidente de la Espriela tenga el control de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, del sistema de inteligencia y de compartir información con los americanos. Y deje que los americanos empiecen a sacarle los expedientes de ese foco de senadores ratas y diputados ratas. Y empiecen y le digan, mire, presidente, usted tiene que pasar esta votación, no tengo los votos. No se preocupe, aquí tenemos estos 20 diputados que los agarramos metiéndose perico para que los desnude. Ya verá usted, ahí es cuando empieza el muñequeo. No hemos visto nada. No hemos visto nada. Pero de eso se trata, hay que andarle con paciencia. Pero tú que ves un poquito más allá, como de costumbre, ¿cuál es qué es lo que va a pasar con el presidente, este presidente electo de Colombia, desde el punto de vista geopolítico con Venezuela? ¿Será que nos ayuda a terminar de poner contra la espada y la pared a los delincuentes que están en Miraflores? ¿Será que nos puede ayudar con los americanos, porque sin los americanos nada, a terminar de exterminar el ELN, la FARC y todos los grupos subversivos que están en Venezuela, empezando por Margarita, que está Hamas, Hezbollah? O sea, ¿cómo puede ayudar este nuevo cambio y este nuevo rumbo en Colombia a Venezuela? Bueno, Colombia nos va a ayudar de varias formas. La primera es que el grueso del empresariado y el talento para la reconstrucción de Venezuela va a venir de los empresarios colombianos, porque son los que están montados. Porque los empresarios venezolanos o están entregados a los chavistas o se fueron. En cambio, ¿quiénes están en el patio, en el terreno de juego y que conocen la jugada venezolana? Los empresarios colombianos. Y son los que tienen línea directa con los americanos y son los que nos van a poder proveer de una cantidad de insumos que vamos a necesitar, material de construcción, comida, semillas, etcétera. Pero eso es lo primero. Segundo, una vez que el presidente le pegue esa brochada a todo ese poco de guerrilleros, porque les dio 30 días para entregar las armas, pero en 30 días los va a coger a tiros. ¿Cuál es el problema que tiene el presidente de la Espriela? Que leía por ahí un dato que hoy en Colombia hay 27,000 hombres en armas. A diferencia de cuando le tocó a Pastrana la negociación del Caguán, que fue el mejor momento de la FARC, y entre la FARC y el ELN creo que habían como 18,000 hombres en armas. Hoy hay 27,000. Pero además, cuando sale el presidente Uribe, en Colombia creo que quedaron como 15 o 20,000 hectáreas de coca, hoy hay 350,000. De manera que los enemigos de Colombia tienen un tamaño monstruoso. Y es muy importante la relación que mandó al vicepresidente a hacer toda la tarea en los Estados Unidos la semana pasada, pero evidentemente que en lo que Colombia le mejore su calidad de vida, en lo que le mejore su economía, pues en Venezuela nos hemos beneficiado porque hay una cantidad muy importante de venezolanos que viven en Colombia y mandan remesas para Venezuela, para empezar. Y segundo, porque también es importante que en la medida que saquen a todos estos grupos de bandidos, pues nosotros nos vamos a beneficiar de que vamos a tener a la gente del Comando Sur en Venezuela para recoger a los que se vayan a huir. Eso es lo que yo veo. Voy a terminar esta entrevista con una pregunta nuestra, una pregunta de nuestro territorio, de todo lo que ha pasado, porque yo digo que después del 3 de enero hubo una Venezuela
y después el 24 de junio hubo otra Venezuela para recuperarla de alguna manera. Yo quiero que despidamos este programa, Gocho, con una visión tuya de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y cuál va a ser el resultado. Yo digo que para diciembre pudiéramos dar más o menos esa fecha, porque elecciones no hay. Ya se han explicado como de 65,000 maneras por qué no pueden haber elecciones, por qué todavía no hemos llegado al momento de transición. ¿Cómo tú crees, según tu fuente, según tu visión, que no vaya a haber una implosión social porque el venezolano sigue disgustado del hecho que siguen los malandros y quieren negociar con los malandros que destruyeron durante 27 años a los venezolanos? A esa tierra la defalcaron, la asaltaron, persiguieron, mataron, desaparecieron. Tienen tantos delitos acumulados que pueden tener cadena perpetua, como 3 cadenas perpetuas. No en Venezuela, porque en Venezuela nada más tenemos hasta 30 años, pero en otros países como Delcy Rodríguez en España, como Delcy Rodríguez en Estados Unidos, conjuntamente con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que no solamente ellos son los malos, hay 40 ladrones allí, y lo sabes. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar una implosión social frente a una negativa del gobierno americano de no todavía por ahora, como dijo Chávez, quitar del gobierno a los delincuentes? Yo creo que tenemos que ver cuál es el objetivo. El objetivo es darle felicidad y darle una dirección para bien a un territorio con una población que se llama Venezuela y los venezolanos, o lo que estamos planteando es una vendetta. Y es una vendetta, vamos a cogerlos a tiros. Pero es que yo creo que los americanos están pensando es que es más importante el futuro de Venezuela como colectivo. Es un país que eche para adelante con los potenciales que tienen, que centrarse en eso. Por eso es que no terminan de quitar estos ratones. Eso es lo que yo veo. 1, 2. Porque que están hablando de explosión. Mire, si fuera a explotar, ya hubiese explotado en La Guaira. Y resulta que en Vargas la gente entiende lo que se está haciendo, la gente entiende la ayuda que están dando los americanos, la gente entiende que estos sarnosos chavistas no dieron la talla, pero la gente no está centrada en eso porque hay cosas que son más importantes, que es arreglar la realidad del país. Fíjese, en Venezuela están logrando la unificación cambiaria. Y aunque no lo digan, pero cuando usted oye una declaración que dice que están logrando cerrar la brecha en el tipo de cambio, eso es unificación cambiaria, en 2 platos. Pero además de eso, vemos que se están haciendo los planes. Hay gente que dice, sí, pero ¿cómo es posible que se priorice el tema petrolero? Coño, vale, todo lo que tú necesitas es plata. Para corregir los problemas de Vargas y del resto del país, necesitas plata, pero por furgones. ¿Y dónde se produce la plata? Por furgones, sembrando tomate o sacando petróleo. Entonces, es cuestión de dejar de perder tiempo en el cuento de las pulgas y aterrizar en lo sustantivo. Por eso es que estos infelices no los han quitado. Cuando consideren que hay que quitarlos, los quitan. Es más, le voy a decir la última. Dígame. El emperador Hirohito fue responsable del ataque a Pearl Harbor y fue corresponsable con Toyo y esa gente de todo lo que le hicieron los americanos. ¿Ok? Y MacArthur recogió a todos, pero a Hirohito lo dejó vivir hasta que se murió de viejo, porque era el símbolo que necesitaba. Yo no estoy diciendo que ninguno de estas ratas se parezca a Hirohito, pero la verdad es que el cambio que se da en Japón,
dejando al emperador. Bueno, ahí vemos lo que es Japón hoy. Japón hoy es la tercera economía más importante del planeta. Y eso es porque, bueno, porque tuvieron una visión de largo plazo. Bueno, ¿quién será la figura del Hirohito venezolano? No sé, yo no sé si haga falta. Pero si algo tienen los americanos es que cuando ven a largo plazo, creo que generalmente les sale bien. Es más, los americanos aprendieron en el corto plazo de las estupideces de los acelerados. Y por eso fracasaron en Irak y por eso fracasaron en Libia y por eso fracasaron en Afganistán. Y ahora, con ese aprendizaje, pues están haciendo la cosa como les ha funcionado, como le funcionó en Alemania, como le funcionó en Corea del Sur, como le funcionó en Japón y como le está funcionando en Venezuela. Que haya un lote de unos 400 sujetos que opinan, que dicen que el país va a estallar, bueno, esa es la opinión de ellos, pero vaya y revise lo que dicen las encuestas. Las encuestas dicen que los venezolanos creen en lo que están haciendo los americanos y es lo que está sucediendo y hasta ahí llego yo hoy. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. No, no te vayas, que tengo una pregunta que me han repetido, perdón. María Corina Machado y su papel en todo este proceso. Y terminamos. Y disculpa, que sé que te tienes que ir. Bueno, ella está tratando de hacer su trabajo, pero el problema es que el equipo que la acompaña no tiene la escala, no dan la talla, no la están ayudando. Y es muy difícil cuando tú te rodeas de un poco de sujetos que su palmarés es odiar a Trump por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo, Donald Trump, te voy a llamar a ti? Porque no eres tú sola. Si fueras tú sola, te llamo a ti sola. Pero es que la gente viene con sus cachimbos. Ahora, si todos tus cachimbos me desprecian y me odian, ¿cómo te voy a dar yo el voto de confianza? Te tendrás que esperar. Eso es lo que yo veo. Señores, esto es Políticamente Hablando. Gocho.oficial son las redes. Cada día más cerca de los 100,000 seguidores. Voy a aplaudir y me voy a tomar una copa de champán por eso. Porque es la lucha por llegar, es la lucha por informar, es la buena fuente, es lo bueno que se transmiten en este tipo de programas. Gocho, gracias por venir a la plataforma como siempre los martes y nos vemos el próximo martes si no hay algo espectacular que pase. Con el favor de Dios, cuente con eso, doctor. Amén, gracias, buenas noches.